La obra de Dios el Padre está escrita casi en todo el Antiguo Testamento. La obra del Hijo, Jesús, lo podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento, particularmente en los 4 Evangelios. ¿Y dónde encontramos nosotros la obra del Espíritu Santo? El tema de este trimestre, empezando de hoy, será la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo la Biblia presenta al Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que entender del Espíritu Santo? Queremos que tú nos acompañes en el estudio de la lección a través del folleto de la Escuela Sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Un saludo cordial a todos nuestros amigos radioescuchas que son asiduos oyentes de la red Nuevo Tiempo. Estamos empezando un nuevo año. Hoy es el primer sábado. Así que, queridos amigos, estamos contentos de podernos volver a encontrar en este programa que es grabado desde la misión del Oriente Boliviano, Santa Cruz. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, no solamente de Bolivia, sino de Sudamérica. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de 2 pastores que nos ayudarán en el estudio de la lección de esta semana. Queremos dar la cordial bienvenida al pastor Daniel Fernández. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Un saludo también para todos nuestros amigos que nos escuchan y también para los colportores con quienes trabajamos. También tenemos la presencia del pastor Eliseo Foronda, que es distrital de la iglesia Barrio Lindo. Pastor, bienvenido. Muchas gracias también. Estoy muy feliz, muy contento de asistir a este curso con el deseo de compartir la palabra de Dios. Y siempre con un saludo a todos nuestros amigos y que nos escuchan, nos ven, y a nuestros hermanos de Barrio Lindo. Así es, queridos amigos, empezamos a caminar una nueva experiencia, un nuevo año, estudiando la palabra de Dios. Pero antes de abrir la palabra, vamos a hacer una palabra de oración. Pastor Daniel, ¿nos puede guiar? Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento vamos a estudiar tu palabra y queremos pedir que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para poder interpretar y para poder cambiar, Señor, a base del estudio que vamos a tener. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya dijimos al principio, la obra de Dios el Padre al principio, la obra de Dios el Hijo en el Nuevo Testamento y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos introducir el tema de la obra del Espíritu Santo en la historia de la humanidad? ¿Cómo podemos nosotros introducir, Pastor Eliseo? Realmente el tema de esta semana que vamos a tratar es justamente la obra que hace nuestro Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, en especial el Espíritu Santo. La obra que Él hace en nuestras vidas, pero a través de la palabra de Dios, a través de la inspiración bíblica, ¿no? Que Dios ha revelado para que nosotros entendamos la voluntad de Dios, el mensaje para conocerlo y entenderlo. Hay una pregunta que tal vez es interesante y yo sé que en el trimestre nosotros vamos a estudiar esto. El Espíritu Santo es Dios, no es solamente una fuerza como muchos creen. Así es, la tercera persona de la Trinidad que es Dios, ¿verdad? Prácticamente es el revelador, porque desde que se escribió la Escritura, la Biblia es la palabra de Dios y revela la voluntad de Dios, que fue por un proceso del Espíritu Santo. Y cuando nosotros también estudiamos la palabra de Dios, Él cumple 3 funciones, ¿no? Poniéndonos el deseo, ayudándonos a interpretar lo que está escrito y también transformando nuestra vida. Nos ha introducido el pastor Daniel a una palabra que marca uno de las obras del Espíritu Santo, que es la revelación. ¿Qué es la revelación, pastor Eliseo? Revelación como palabra. Bueno, es un proceso. Ya. Si bien es cierto que el ser humano, por naturaleza y por el contexto en el cual estamos viviendo, está distante de Dios.
Bueno, a un principio hablábamos cara a dice la Biblia, cara, cara a cara, podían ¿no? hablar, pero ya por la presencia del mal, del pecado, se distanció, entonces Se cortó esa comunicación. esa comunicación directa, verbal, ¿no? Y audible. Entonces, por eso es que un Dios que nosotros creemos nunca se calla, siempre está en relación, quiere mostrarse quién es. Entonces, es ahí donde viene la primera función, la primera actitud, la primera acción que hace Dios, de darse a conocer. Revelación es eso, darse a conocer, es quitar ese velo, aquello que oscuramente no vemos, no podemos comprender, Él se da a conocer. Él toma la iniciativa de darse a conocer quién es Él y presentar su verdad al ser humano. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a entender, Pastor Eliseo. Nosotros conocemos la obra de Dios el Padre, Dios del Hijo, por medio de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Y la Biblia fue revelada por quién? Fue revelada por Dios a través del Espíritu Santo. Prácticamente podemos encontrar, como dice el pastor Eliseo, ¿no? Descorrer el velo. El ser humano no puede entender por causa del pecado. Entonces ahí viene el Espíritu Santo quien descubre a Dios, ¿no? Como dice en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 19 al 21, que esto no es traída por voluntad humana, sino que es revelada, ¿verdad? El profeta, en este caso, solamente es un recipiente de todo el mensaje divino para después transmitirlos a nosotros. Así es, entonces ahora el Espíritu Santo, que es Dios, nos quiere mostrar a un Dios triuno que actúa en beneficio y Él se devela, Él dice, aquí está el Padre, aquí está el Hijo. Eso sería revelación. Exacto, es así. Es prácticamente la acción directa del Espíritu Santo. Él actúa para mostrar quién es Dios, el Padre, Dios el Hijo, y revela el mensaje para nosotros, para los seres humanos, para comprenderlo, para conocerlo. Y necesitamos esta revelación porque estamos limitados por causa del pecado. Esta revelación viene de manera externa, ¿no? Humanamente estamos tan limitados que es difícil conocer la verdad por nuestra propia cuenta. Por eso necesitamos que Dios mismo se dé a conocer, se dé a mostrar quién es Él y cuál es su voluntad. En su palabra, ahí está. Ahora, dentro de la lección de esta semana aparece otra palabra que parece similar, pero es distinta en su concepto, inspiración. ¿Qué es inspiración, Pastor Daniel? Muy bien. Podemos entender de que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad, pero ¿qué nos asegura de que es verdad? Ahí viene el Espíritu Santo mediante la revelación y viene la otra palabra que es inspiración. Inspiración es recibir el mensaje, como dice 2 de Pedro 1:21, que los hombres fueron inspirados por Dios. Ellos fueron solamente un instrumento acerca del mensaje de Dios, pero tenemos que considerar que la inspiración no es una inspiración verbal. Inspiración verbal sería como un dictado, ¿no? Y dice Moisés, a ver, agarra un lapicero y escribe, ¿no? En el principio, coma, creó Dios, punto. Entonces, no se refiere a ese tipo de inspiración, la inspiración verbal, sino que se refiere a la inspiración de pensamiento. Cuando Dios presenta el mensaje, el ser humano lo presenta en sus palabras, bajo su contexto, bajo la cultura que ellos vivían, ¿verdad? Entonces, la inspiración es recibir un mensaje divino, donde el profeta solamente es un recipiente y en sus palabras transmite el mensaje a los hombres. Entonces podemos decir, la Biblia fue escrita por un periodo largo de años. El primer escritor de la Biblia fue Moisés. Así el es. último Juan. Pasaron muchos años. Así es. Muchas etapas en la historia del mundo. La inspiración logró unificar la idea central de la palabra de Dios. Eso, de esa manera podríamos resumir, Pastor. Esto le da la autoridad misma a la Biblia. Porque si hubiese una contradicción entre un autor y otro autor, prácticamente entonces estaríamos desconfiando de la palabra de Dios. No hay una unidad. Pero al saber de que es el Espíritu Santo quien guió, orientó a los autores de la Biblia para
recibí de manera fidedigna la revelación, entonces no hay ninguna contradicción y más, al contrario, hay una unidad y eso nos trae una confianza plena en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló, ahí menciona la interacción que tuvo el apóstol o los autores. Y es interesante tomar eso, pastor. Ese dato. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está la interacción entre ambos. Porque el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie ha conocido las cosas de Dios sino a través del Espíritu de Dios. Ahí vemos que Dios ha revelado las cosas ocultas y secretas a personajes específicos, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo atribuye al Espíritu Santo quien reveló e inspiró la Biblia. Es interesante ver esto, lo que ustedes están diciendo, porque nosotros podemos tal vez querer entender y comprender que la Biblia es un dictado, pero no, acá el escritor bíblico colocó sus frases, colocó lo que él entendía, lo que Dios le estaba mostrando por medio de la revelación, y la inspiración cuidó, ¿verdad? Entonces, que seas una sola la palabra de Dios. Exacto. Es el Espíritu Santo quien hizo todos esos cuidados para que incluso es Él quien capacitó a la mente humana para recepcionar su voluntad. Incluyendo la inspiración de investigación. Recordemos que también el Espíritu Santo fue quien guió a Lucas, ¿no?, para hacer una investigación, pero siempre guiado por el Espíritu Santo para poder mantener ese hilo, esa hilación desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese es un punto importante porque yo puedo pensar, Dios escoge a un hombre, muy bien, le va a revelar su palabra, se va a sentar o va a estar en trance y ahí el Espíritu Santo lo va a guiar, le va a dictar lo que tiene que hacer y luego él escribe. No, hubieron varios procesos en el que el ser humano también colocó su parte en relación a la escritura de la palabra de Dios, pero ahí viene otra vez lo más importante, que el Espíritu Santo guió. Es lindo que Dios, mire, ha confiado a personas tan falibles, personas, humanos, su palabra. Y eso a nosotros nos llena de mucha felicidad, ¿no? Porque Dios considera al ser humano y quiere darse a conocer. Aquí tengo un comentario que dice, Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Espíritu Santo, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia, ahí está el comentario, guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro que fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Miren, qué interesante, Dios confió realmente su palabra. Preciosa cita. Confió esos tesoros suyos a humanos falibles, pero que Él mismo dirigió, es para que el ser humano comprendiera de manera cabal quién es Dios, un Dios de amor. Así es, queridos amigos, la obra del Espíritu Santo. En la siguiente sección nosotros estaremos estudiando que ese mismo Espíritu Santo guía a los seres humanos hacia la verdad. Si el Espíritu Santo motivó la escritura de la palabra de Dios, nosotros tenemos que creer. Después del corte continuaremos estudiando la palabra de Dios. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos estudiando el Espíritu Santo y la palabra. Hemos empezado a estudiar la obra del Espíritu Santo y como dijimos en la anterior sección, el Espíritu Santo estuvo presente, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo reveló, inspiró la palabra de Dios y por eso ahora Él nos guía a la verdad. Yo quiero recordarles un texto antes de conversar acá con nuestros pastores, que se encuentra en San Juan capítulo 16, versículo 13 y dice lo siguiente:
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Así es. El Espíritu Santo es que cuida la verdad. Podemos encontrar nosotros de que todo lo que está en la Biblia es verdad. Pero ¿cómo podemos saber que es verdad? Por ejemplo, dice la Biblia que el pez tragó a Jonás, ¿verdad? Y cuando los científicos hacen investigación, dice eso no es posible. O cuando de repente dice que un hombre llamado Moisés abrió el mar. Y entonces dicen eso es una fábula, ¿verdad? ¿Cómo saber de que lo que está escrito en la Biblia es verdad? ¿Cómo el Espíritu Santo, qué papel cumple el Espíritu Santo para poder conservar la verdad? El texto que leyó anteriormente, pastor, presenta que la Biblia es verdad. Entonces el Espíritu Santo se ha encargado de poder proteger esa verdad. Todo lo que nos presenta, el mar rojo que se abre en dos, cuando el pez se traga a Jonás, todo eso es verdad porque tenemos un Dios poderoso. Entonces, llegando al punto final, tenemos que encontrar que la palabra de Dios es poderosa porque dice la verdad. No hay nada mentira, nadie ha encontrado ningún error, aunque hoy en día existen los críticos, ¿no? La alta crítica, la baja crítica. La alta crítica está cuestionando a los hechos y la baja crítica al texto en sí. Pero el Espíritu Santo ha cuidado tantos detalles, ¿verdad? Y como dice en Hebreos 4:12, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa veracidad le da poder a la Biblia para poder cambiar vidas y transformar los corazones. Claro, pero ahí tenemos que tener una actitud, ¿no? Una actitud de humildad en este caso. Porque si vamos con un espíritu crítico para juzgar... Ahí yo me extravío. Con la misma palabra de Dios yo me extravío, porque los ejemplos que Daniel colocó es, mira, ¿cómo se puede abrir el mar? ¿Verdad? Ahí está. Es para nosotros algo ilógico, ¿verdad? Algo irracional. Y hay muchas cosas ilógicas al pensamiento humano en la Biblia. Exacto. Eso es porque nosotros vamos con una actitud diferente. Pero aquí ahora nos llama que nosotros tenemos que tener una actitud sencilla, humilde, dispuesta a escuchar la voz de Dios y dejarse guiar. Porque el Espíritu Santo es así como acabamos de leer la Biblia, y es el Espíritu quien nos guía. Pero ahora, si yo voy con un espíritu de crítica, de juicio, no me va a guiar el Espíritu Santo. Y voy a salir más confundido y quizás hasta no voy a querer ni la palabra de Dios. Ahora, aquí hay un aspecto importante que nosotros podríamos decir a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Quién reveló la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es nuestro docente? En la lección estudiamos eso, el Espíritu Santo. Y ese docente ahora nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dios es la verdad. Dios es la verdad. Jesús es la verdad, la obra. Entonces, la Biblia nos muestra la lucha del conflicto entre el bien y el mal. Entonces, yo creo que la obra del Espíritu Santo, y qué maravilloso empezar con este tema, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo, 3 lecciones que vamos a hablar sobre él, pero que él nos está conduciendo hacia la verdad. En San Juan 17:17 la Biblia dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Eso por qué? Porque este mundo, quiera o no, con toda la gama de estudios, de análisis, hay mucho engaño. Y a uno nadie cree en quién creer. ¿Cómo surgió la vida? ¿A dónde llegamos? ¿Qué va a suceder con los muertos? ¿No? Y ahí surgen muchas y diversas ideas y uno sale confundido. Entonces, para eso está la Biblia y el maestro que nos dirige a la verdad de todos estos temas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, es el Espíritu Santo. Y justamente, pastores, esto es el aplicar. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento ahora a nuestra vida? Cuando hoy, Pastor Daniel, hoy en el mundo hay millones de personas que pueden creer o creen en lo distinto.
Muy bien, vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 10 y el versículo 12. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Si nosotros queremos entender la palabra de Dios, tenemos que solicitar al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que reveló, que inspiró a los profetas la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que nos hará entender. Entonces, por eso que, como dice el versículo 12, tenemos que solicitar al Espíritu Santo para poder comprenderlo, ¿verdad? Entonces, la Biblia no se contradice. Más bien, la Biblia nos lleva a Dios. Y tenemos que entender otra cosa que algunos dicen, ¿no? ¿Sabe? El Espíritu Santo me ha iluminado y tengo una nueva verdad. Porque hay mensajes así, ¿verdad? Exacto. El Espíritu Santo no va a dar ningún mensaje en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo ahora tiene un papel de ayudarnos a profundizar y a entender el mensaje. Ningún mensaje que venga fuera de la palabra de Dios o que va en contra de lo que dice la Biblia puede ser un mensaje del Espíritu Santo. Exactamente. Por medio de las Escrituras nosotros podemos conocer la verdad, especialmente la de Dios. Únicamente, miren, ahora hemos hablado de que es el Espíritu Santo el autor, el que guía, revelado, instruido. Entonces todo lo que concierne a la palabra de Dios se diluye espiritualmente. Entonces, para ello tenemos que buscar en oración primero. Nunca debemos abrir la Biblia sin antes orar, ponernos predispuestos a ser guiados por ella y luego hacernos preguntas, ¿para qué sirve esa lectura para mi vida? Y ya vamos aplicando nuestra vida, esa historia bíblica, ¿en qué se me aplica mi vida? Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos dice, esto es el mensaje para ti hoy. Porque pensamos que las Escrituras es solamente para el pasado, para esos personajes, para un tiempo que en esa época se escribió. Y no, la palabra permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Es actual, es para hoy y es aplicable hasta para nuestro tiempo. Qué maravilloso es haber tocado estos temas. Podemos profundizar más, podemos entrar en más detalles, pero nosotros queremos que cada amigo, cada hermano que nos está escuchando pueda entender lo que dice 1 Pedro 1:23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En este gran conflicto, Dios usó este medio para llevarnos hacia la salvación. Y hacer la verdad también. Únicamente, mire, Dios quiere transformar nuestra vida, pero ¿cómo lo va a hacer si no hay la Biblia? Entonces, ese es el instrumento. Por eso, querido amigo que nos escucha, nos ve, únicamente la Biblia es la única salvaguardia espiritual. Solamente la Biblia es una norma confiable para que nuestra fe tenga sentido en nuestra práctica. Y aquí una cita que quiero leer de Deseado de la Gente, página 624, que dice que por medio de las Escrituras el Espíritu Santo habla a nuestra mente y guarda la verdad en nuestro corazón. Así expone el error y expulsa del alma el error. Por el Espíritu Santo de verdad y que obra por la palabra de Dios es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Qué maravilloso. Queridos amigos, el Espíritu Santo no solamente reveló o inspiró. Ahora Él es el medio por el cual nosotros podemos entender la palabra de Dios. Entonces tú tienes que entender que en primer lugar, la palabra de Dios nos lleva hacia la verdad. En segundo lugar, que la Biblia nos transforma. Y por eso, querido amigo, durante todo este trimestre estaremos estudiando la obra del Espíritu Santo, la Biblia. ¿Cómo puedo yo obtener la salvación? ¿Cómo puedo yo ser guiado hacia la verdad? Quiero invitarte a que tú puedas escuchar esta melodía y que juntos podamos unirnos al cielo y creer en el Espíritu Santo como Dios. Hemos llegado al final, queridos amigos, del programa Axiomas. Sin antes agradecer, Pastor Daniel Fernández, muchas gracias. Gracias, Pastor, y también a todos los que nos escuchan, y un saludo para cada uno de ellos. Pastor Eliseo, gracias por su ayuda y apoyo.
Agradecido soy yo, en primer lugar a Dios, por haber tenido este momento para compartir la palabra de Dios, que es para nosotros vida y salvación. Hemos empezado a caminar, a conocer un poco más de la obra del Espíritu Santo. La siguiente semana el tema será el Espíritu Santo tras bambalinas. Hasta la próxima, mi querido amigo. Axiomas, más allá de la evidencia.